Son las 8:26 para conocer más sobre cómo se desenvuelve la educación superior en el país. Hemos invitado en esta mañana al doctor Enrique Santos. Él es consejero, fue consejero del CES. Doctor Santos, bienvenido. Matizado siempre por los problemas que aquejan al país, entre ellos la seguridad, continúa adelante desarrollándose los procesos educativos en el país. Hay expectativa por los nuevos ingresos que se abren desde la CENESID para la universidad. Quisiéramos iniciar este diálogo con una pregunta de carácter general. ¿En qué medida ha cumplido el gobierno de Guillermo Lasso las expectativas que abrió sobre libre ingreso a la universidad? Muy buenos días, Gustavo, Rosana, a todo Antena 1 y el programa de ustedes. Bueno, yo creo que a estas alturas del partido, a estas alturas de la vida, está absolutamente claro que no ha sido posible para el gobierno cumplir con los principales elementos de su propuesta para educación superior. Primero, la eliminación de la CENESID. Ya vimos que la nueva secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo, dijo con muy buen criterio que no puede desaparecerse la CENESID porque es necesario hacer la gestión de los institutos técnicos y tecnológicos superiores y es necesario manejar todo el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Eso es algo que se dijo en la campaña por parte de las candidaturas que no ganaron, pero el gobierno, pues, de una forma demagógica, planteó esto como una bandera de lucha. En segundo lugar, el tema del acceso. También muchos hemos dicho durante años que el problema de acceso tiene varios componentes. Un componente es de oferta, fundamentalmente, o sea, tiene que haber oferta de cupos. El otro es más cualitativo. No todos pueden entrar a la universidad. Hay que fortalecer el sistema de institutos y tanto en el gobierno de Lenín Moreno, que se anunció crear 42 nuevos institutos, primero se dijo universidades, luego ya se corrigió a institutos, no se ha creado uno solo. Y ni decir en el actual gobierno no existe ningún intento, ningún direccionamiento, ningún aviso de que se va a hacer esto. Entonces, si a los estudiantes no se les da alternativas, a los bachilleres me refiero, no se les da alternativas para poder seguir una carrera técnica tecnológica, para fortalecer el ámbito de lo que tradicionalmente se llamaba acá los oficios, que ahora se llaman las competencias técnicas para la carpintería, para la electricidad. Si no se generan esas alternativas, obviamente todo el peso de la demanda, de la presión social va a caer sobre la universidad. Y tanto la universidad pública, y quiero precisar esto, como la particular, ¿no? Como la particular no están dispuestas a generar una masa de cupos indiferentemente cuando no hay los recursos, en primer lugar, desde el punto de vista de las públicas y desde el punto de vista de las particulares, y lo he dicho varias veces, ellas privilegian el tema de la empleabilidad. ¿No? No les interesa formar profesionales que luego no tengan empleo. Entonces, no van a aceptar que se sature, por ejemplo, medicina, derecho, administración de empresas, más de lo que ya está. Entonces, no es un problema de soplar y hacer botellas, se necesita tener recursos, tiene que haber una posibilidad de una demanda laboral para los profesionales que salgan, y el fracaso estrepitoso del presidente Lasso fue en su famosa promesa de que cada uno de los bachilleres puede aspirar a la universidad que quiere y a la carrera que quiere, ¿no? Y puede entrar, perdón, porque me dijo, Y ahora, puede doctor aspirar, Santos, perdón que le interrumpa aquí, en no se preocupe. esta misma propuesta ahora lo que ha resuelto el gobierno nacional, la CENESID, es devolver los exámenes o pruebas de admisión a las universidades. Esta es una opción, aunque todavía no se ha aclarado o definido públicamente cómo se va a manejar esto, pero extraoficialmente hemos conocido que los diálogos entre las universidades y el gobierno respecto de este tema pasan porque las universidades únicamente hagan la prueba, pero todo el resto del proceso de admisión continuaría en manos de la CENESID. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cuál es los beneficios, digamos, si es que los hay, de que sean las universidades las que tomen el examen, pero todo el resto del proceso continúe en manos de la CENESID en este caso? Bueno, me parece una pregunta muy importante porque en su momento, en julio, cuando salió la propuesta, yo advertí con mucho cuidado, porque yo sabía que era impopular lo que dije, que la eliminación del examen vía reglamento era ilegal. Es decir, ahí hay una cosa que los
juristas llaman la pirámide de Kelsen, ¿no? Yo no puedo reformar a través de un reglamento algo que está en la ley. Quien dice que tiene que haber no una prueba, que tiene que haber un sistema de admisión nacional y que tiene que ser ejecutado taxativamente por la CENESID, diseñado y ejecutado por la CENESID, es la Ley Orgánica de Educación Superior, que no ha sido modificada. En el reglamento, en la primera versión, se hizo esa modificación, en mi opinión totalmente ilegal, y cuando me imagino que el equipo de juristas se trató de viabilizar esto, se dieron cuenta de que no se podía, porque eso era muy fácil de que en una medida de acción de constitucionalidad se caiga en la Corte Constitucional. Entonces, lo que han hecho ahora es, obviamente, asumir que la CENESID es la encargada de diseñar, porque eso dice la ley. La CENESID tiene que diseñar la prueba. Me parece que fue una medida apresurada, desesperada. Yo creo que la eliminación de la prueba, que es el problema, no es la eliminación del sistema, era una medida que podía tener tranquilamente mayoría en la Asamblea. Podían lograr un proyecto de reforma muy puntual para reformar únicamente este artículo, que me parece que es el 81, ¿no? Quitarle esa atribución a la CENESID y pasársela a las universidades. Entonces, me parece que lo que han hecho ahora, porque hay una reforma, dicho sea de paso, en el reglamento, lo que han hecho ahora es dar paso a que la CENESID efectivamente no se vaya contra la ley e intervenga en el proceso de diseño. Sin embargo, eso es un problema. El cambio tiene que darse en la ley. El cambio tiene que darse en la ley. A mí me parece, mi opinión personal, es que las universidades deben recuperar la autonomía en la construcción de parámetros específicos de las pruebas, pero yo no conozco un solo buen sistema mundial, un excelente sistema mundial, que no tenga al menos, no voy a decir una prueba única, porque el problema no es la prueba, un sistema nacional con parámetros conjuntos, porque si no vamos a regresar, ¿no? Cuando yo entré a la universidad, sabíamos que entrar en la Politécnica era imposible, porque había que ser genios en matemáticas, ¿no? En la Universidad de Cuenca, cuando yo ingresé, no había examen de ingresos, obviamente del primero al segundo ciclo bajamos de 130 a 20 estudiantes, porque no había puestos, y eran exigentes. Entonces, sí es importante mantener el criterio de un sistema nacional de admisión. La prueba se puede eliminar, pero hay que mantener parámetros comunes y que, en mi opinión, deberían ser acordados por las propias universidades, que ya no estamos en el año 2010 o 2008, ¿no? Llenos de universidades de garaje. Tenemos universidades de alta calidad, acreditadas. Las universidades están interesadas en definir parámetros académicos, y yo creo que hay una masa crítica como para generar una prueba nacional con parámetros nacionales, y obviamente cada universidad, cada carrera puede definir en ejercicio de esa autonomía elementos específicos. Ahora, doctor Santos, este tema de libre ingreso, de la oportunidad de ingreso a las universidades, es un tema de debate permanente en el mundo. Lo es en los países ricos con las mejores universidades del mundo, como los Estados Unidos. Hoy hay una gran controversia ya con respecto a las grandes universidades. Lo es también en los países europeos, en donde predomina la universidad pública. En todos los países se reconoce finalmente que a la universidad, nos guste o no, llega solamente una élite intelectual. En todo caso, al margen de quién decida aquí en Ecuador, sea CENESID, sean las universidades, como va a ser próximamente sobre quienes van a la universidad en un país como el nuestro, tras su larga experiencia en el CES, le preguntamos cómo debería concebirse el libre ingreso a las universidades. ¿Debe ser este como un sistema de igualdad, de oportunidades, considerando las deficiencias, la heterogeneidad de la calidad de educación en los niveles educativos previos que se da aquí en Ecuador? Mire, yo creo que la ley no necesita en el sentido genérico ser modificada. Tiene que haber un sistema nacional de admisión. El problema que hubo durante los gobiernos de Rafael Correa, y que inclusive se ha mantenido hasta ahora, es que se ha hecho una equivalencia entre un sistema de admisión con una prueba nacional, con un examen. Un sistema de admisión que se ha ido flexibilizando, porque ahora ciertamente se toma en cuenta la carpeta académica del estudiante, pero es mucho más que eso. Hay propuestas que vienen desde Europa, que ya se ejercitan en Europa, por ejemplo en España, en Finlandia, en donde se hace un seguimiento no del bachiller, se hace un seguimiento del niño desde que entra a la inicial.
y se va haciendo, se va armando con los Big Data. Estamos en la época de los Big Data, ya no estamos en el periodo en que las cosas se hacen a mano o en hoja Excel. Entonces, se tiene información que permite construir el perfil exacto de cada estudiante. Y por lo tanto, este discurso que a mí me parece un poco arcaico, de decir todo es problema de vocación, de orientación vocacional, no, no es orientación vocacional. Los chicos tienen este rato, cuando llegan al primer año de bachillerato, no saben si seguir medicina o seguir biomedicina o si seguir ingeniería biomédica, porque las carreras se están diversificando y las carreras están cambiando a un ritmo realmente acelerado. Yo pienso que en el futuro, y aquí en Ecuador inclusive, vamos a tener unos 10 años, carreras de 4 o 5 años, y luego se va a generar la posibilidad de carreras cortas para que quienes quieren seguirse formando en esto que los europeos llaman la educación a lo largo de la vida, puedan tomar una segunda carrera en un periodo más corto y desarrollar competencias, no en otro ámbito, sino en un ámbito que les permita complementar las competencias en el que ya están. Eso va a pasar con los médicos, con los abogados, con los administradores de empresas. Entonces, hay que trabajar con los Big Data, hay que trabajar con la información que tienen las escuelas, las unidades educativas, que no solamente están midiendo conocimientos, sino que nosotros hemos tenido hijos, nietos, sabemos cómo es esto. Hay un registro actitudinal, hay un registro de las competencias sociales, de las competencias de trabajo en equipo, de liderazgo, que son muy importantes. Se puede hacer eso a lo largo de toda la carrera del magisterio para entendernos bien, y cuando el bachiller sale, ni siquiera necesita un proceso de orientación vocacional, sino que él mismo, a través de estas pruebas, a través de este acompañamiento, va a poder entender hacia qué ámbito se puede orientar, primera cosa. Segunda cosa, cuando se hizo la LOES del 2010, yo lo he dicho a los amigos con los que trabajamos en el proceso, hubo una ingenuidad. En la primera propuesta de la LOES del 2010 se pensaba que en 5 años se iba a superar la brecha entre el perfil del bachiller que salía y el perfil que requiere la universidad de ingreso, porque no puede entrar cualquiera a la universidad. Eso ya se ha vuelto absolutamente claro. Esa brecha se intentó solucionar a través de el sistema de nivelación y fracasó. Cuando estábamos antes de la LOES del 2010, yo recuerdo estaba el doctor Jaime Zudillo, se trabajaba en el Acuerdo Nacional por la Educación, estaba Milton Luna, se trabajaba desde la sociedad civil en buscar este acuerdo, esta articulación entre el bachillerato y la formación universitaria, y nunca se logró. Entonces, me parece que esto hay que abordarlo, no porque hayamos fracasado a través de varias alternativas, desde el Estado, desde el gobierno, desde la sociedad civil, significa que hay que abandonar el intento de generar esto. A mí me parece personalmente que debe haber una inserción de la universidad en los años del bachillerato para acompañar a los estudiantes en darles herramientas que les permitan saber qué es lo que pueden hacer en la vida, qué es lo que pueden desarrollar en la vida, y básicamente hacer entender que el tema de la demanda profesional es un tema clave. O sea, no porque yo quiero ser médico, voy a ser médico. O sea, el Ecuador no tiene ni el sector público ni el particular puede crear, vamos a asumir que hay 10.000 postulantes a medicina, me parece, por año, ¿no es cierto? Si los 10.000 pudieran entrar a la universidad, y suponiendo que los 10.000 no tuvieran las brechas que tienen y pudieran llegar, ¿qué vamos a hacer con 10.000 médicos al año? ¿Dónde se van a ocupar? Entonces, Doctor Santos, no es un tema de la libertad. Estos temas que trae consigo la información, la enorme cantidad de información, usted habla de la Big Data que se tiene sobre cada habitante del planeta y que cada día va incrementándose, se va conociendo más y más de cada actitud, incluso individual. Debe trasladarse a una reconsideración quizá de las escalas de la carrera académica, clásicas, pregrado, maestrías, PhD, postdoctorados. Usted habla más bien de la importancia de una carrera multidisciplinaria, a diferencia de una carrera muy específica en una determinada especialidad. Hablando, por supuesto, esto para la generalidad de los estudiantes universitarios. ¿Qué reconsideraciones tienen que hacerse sobre estos temas en el mundo actual? Y capaz que algunas personas me van a criticar por lo que voy a decir,
Yo tengo posiciones muy claras sobre la soberanía nacional, soy muy crítico del papel de los Estados Unidos en la geopolítica mundial, pero si hay algo que tienen bien hecho los estadounidenses es el sistema universitario. Usted entra, no entra en una carrera, en la mayor parte de los casos, no entra una trayectoria, porque un chico de 16, 17 años todavía está armando su plan de vida. Entonces tiene la posibilidad de examinar biología, de examinar física, de examinar matemáticas. Los españoles tienen un sistema un poquito parecido, aunque no tan flexible, ¿no? Entonces no se puede a un chico de 17 años decirle, ok, tú vas a seguir informática y te cargamos con matemáticas complejas que no viste en el colegio y pasan solamente, terminan, la eficiencia terminal termina siendo de 10 estudiantes por cada 20 que entraron al primer año, y eso es ahora, porque antes era peor. Entonces, me parece que hay que entender qué etapa psicológica de lo que se llama el desarrollo humano tiene un adolescente de 16, 17, 18 años. Es cuestión de conversar con los chicos de esa edad que están en nuestros entornos familiares y de amigos. Y ustedes se van a dar cuenta cómo a veces dicen, yo quiero tal profesión, pero cuando uno conversa con ellos se dan cuenta que tienen intereses múltiples. En la era del YouTube y ahora inclusive la generación Z, alfa, del TikTok, en la era de la noticia instantánea, los chicos ven cómo el mundo está cambiando, tecnológicamente está cambiando, cómo cada día la competencia para mí positiva entre Estados Unidos y China desde el punto de vista tecnológico, y obviamente también Japón, la Unión Europea, los BRICS, etcétera, está generando unas alternativas que nunca antes la humanidad había tenido. Hace 100 años uno era, si que podía ir a la universidad, y quería ir a la universidad y los papás lo podían mantener, uno iba o a medicina o a derecho, no había todavía administración de empresas, o ingeniería o educación, se acababa el problema, ¿sí? Ahora hay tantas posibilidades, hay espacios interdisciplinarios, y me parece que este esquema de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, de tener un año común en que se puedan ver las distintas áreas, explorar ya desde la perspectiva profesional lo que yo puedo hacer en la bioquímica, en la física, en la matemática, en las humanidades, va configurando un perfil a lo largo de los años que permite que el estudiante en el segundo o en el tercer año de la universidad decida la trayectoria que va a seguir. Y el tema de la interdisciplinaridad, yo insisto, un médico de aquí a 10 años, un médico que está graduando ahora, un médico de aquí a 10 años va a tener que tomar una decisión, ya no para especializarse en otorrinología, en cardiología, etcétera, sino va a tener que tomar una decisión con respecto a complementar su formación con otros saberes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la informática, que cada vez es más potente, porque los diagnósticos pasan ya cada vez más a sistemas de inteligencia artificial, y obviamente no se trata, eso sería un error, de delegar el diagnóstico a un software, sino que el ser humano pueda seguir teniendo cierto nivel de control sobre el software que hace el diagnóstico, darle una En definitiva, estaríamos hablando de una integración de las ciencias como una vía para alcanzar el desarrollo armónico de la sociedad. Estamos viviendo eso, Gustavo. Usted viene del área de la arquitectura, ¿no es cierto? Y usted sabe, química, por ejemplo, qué importante que es el tema, ¿no es cierto? Su hermano, perdón. Qué importante que es el tema de las humanidades, por ejemplo, para la arquitectura. Siempre se pensó que la ingeniería era algo rígido, y cada vez más los ingenieros se percatan que necesitan tener una comprensión de problemas del entorno social, del entorno histórico, del desarrollo de la ingeniería. Entonces, el mundo está cambiando, ¿no? Y claro, para mí el problema fundamental... Hay universidades como MIT que exige ya en sus currículums un 30% aproximadamente de formación en áreas sociales. En áreas sociales y humanísticas. O sea, hay toda una corriente en Europa, por ejemplo, que defiende la necesidad de formar en humanidades. Dinamarca, Noruega, ellos dicen que el elemento fundamental del perfil de salida de un profesional universitario no es que sea un buen profesional, es que sea un buen ciudadano. Bueno, acercándonos al cierre y en la circunstancia actual, con esta tarea que se encomienda en forma inminente ya a las universidades, ¿considera usted que Ecuador se encuentra trabajando con la orientación en la vía correcta? Yo creo que no.
Yo creo que no, y no por un sectarismo hacia el actual gobierno, sino porque hay algo muy claro. El actual gobierno ha dicho que su prioridad en política económica, su prioridad de modelo económico, es un modelo que todos lo conocemos, no estoy mintiendo yo, está basado fundamentalmente en abrirse al mercado mundial, en permitir las inversiones. No hay una política que la tuvieron gobiernos anteriores, no solo el de Rafael Correa. No hay una política orientada, por ejemplo, hacia el desarrollo de una industria nacional. Si usted no tiene una política orientada al desarrollo de la industria nacional, lo que el exsecretario de la CENESID, Ramírez, llamaba una economía social de los conocimientos, evidentemente la prioridad formativa de la universidad es profesionales que adquieran, que se les transmitan, entre comillas, las técnicas, las metodologías que vienen de otros países para que las aplican acá. Pero si nosotros no empezamos a desarrollar adaptación de tecnologías, saberes propios, consolidación de dimensiones culturales de la ciencia y la tecnología propios, como lo ha hecho Brasil, inclusive no ha podido detenerlo bajo el gobierno de Bolsonaro, como lo hacen muchos países del norte global y también del sur, como lo hace Colombia, que lo tenemos cerca y lo ha venido haciendo, de Chile, etcétera. No es posible construir ciencia y tecnología, no es posible construir. Se necesita un modelo de país que diga, vamos a priorizar el desarrollo de una industria nacional, el desarrollo de una oferta de servicios nacionales, la inserción en aquellos temas de la globalización en donde Ecuador puede ser competitivo, como la agroindustria con agregación de valor, como los servicios ambientales, como la generación de software y de aplicaciones. Es decir, esos son campos en donde el Ecuador no necesita ser del primer mundo para desarrollarse. Pero si no hay un modelo de país que diga vamos hacia allá, evidentemente yo puedo entender por qué, por ejemplo, en los últimos gobiernos no se ha puesto ninguna atención al tema de los institutos técnicos y tecnológicos. Se dice, ¿no? Se dice, pero si el estudiante no se le da la señal de crear una industria potente, si no se está incentivando la industria nacional, más bien se produce una apertura a que venga gente de afuera a competir con desventaja para los nuestros en estas áreas, es evidente que los chicos no se van a interesar por ingresar al área de ciencia, tecnología, de agroindustria, de software un poquito menos, ¿no es cierto? Porque la señal que están dando los gobernantes no es, chicos, vengan, acá está el futuro del país, creemos valor agregado, generemos software, generemos nuevos productos agroindustriales, etcétera. O sea, no hay señales desde el modelo económico y no podemos crear una universidad desconectada del modelo económico. Ese es el problema. Bien, para culminar, doctor Santos, vale la pena una breve reflexión sobre lo que sucede en el país, sobre ese entorno real, sobre lo que sucede en el Ecuador profundo. Provincias como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, a provincias también un tanto más tranquilas, más seguras como la que nosotros habitamos. ¿Qué consideraciones tienen que hacerse sobre esto en esta situación en la que la primera preocupación de los ecuatorianos se va tornando en temas de seguridad? Mire, ahí hay dos tópicos, ¿no? Para abordarlo muy rápidamente. Un tópico, yo no soy especialista, pero me gusta leer mucho me parece que es cuencano, a Jorge Núñez, ¿no? Tiene un espacio en la Caleidos, en la Universidad de Cuenca, y realmente yo estoy sorprendido por la precisión, la profundidad de pensamiento de Jorge Núñez. Entiendo que está este rato en Estados Unidos. Él lo ha dicho muy claramente. El problema fundamental desde el punto de vista de la seguridad al interior de las cárceles empezó en el 2015, en la última etapa del gobierno de Rafael Correa, dice él, cuando se empezó a hacer inteligencia, ¿no? Desde dentro de las cárceles, pero con la propia policía y con los capos de las drogas. Eso fue generando una especie de endogamia, ¿no? Y como obviamente eso significó privilegiar a ciertas bandas sobre otras, lamentablemente la policía, que debería estar alejado de esto, cada vez se ha ido inmiscuyendo más en temas que no deberían ser de ellos. Eso se deterioró más aún en el gobierno de Moreno, y ni se diga ahora, en donde hay acusaciones
dicho sea de paso, el mismo Jorge Núñez insinuó que en una conversación que había tenido cuando estaba Nelson Curvelo, tratando de hacer esta comisión de pacificación, le había quedado claro que una de las políticas de algún grupo de la cúpula militar era privilegiar la relación con los llamados choneros, ¿no? Los dos grupos que forman los choneros. Y de alguna forma lo que hemos vivido es el resultado de llevar los problemas de la cárcel a la sociedad. Yo ahí remito más bien a Jorge Núñez, que es un experto en el tema, pero creo que en lo fundamental él está bien encausado. Eso es lo interno. La policía no puede manejar las cárceles. No, no puede manejar las cárceles. Eso ha sido un error que se cometió desde Moreno, el haber creado esta unidad de inteligencia de ultramundo, creo que le llamaban, en el 2015. Fue un grave error político. Eso tiene que ser manejado desde afuera. Y el otro tema me parece, Gustavo, y me parece, Rosana, que es el tema económico. Mire, yo tenía datos que me daba una amiga de la provincia de Los Ríos. Decía que bueno, mando de policía había dicho que a los chicos les iban a ayudar dándoles dinero por el reciclaje de botellas de plástico. Eran no sé cuántos centavos por cada botella. Entonces lo que podía aspirar a un chico ganar era $7 al día. Y ella me decía, esta persona me decía, mira, aquí a un chico por hacer de observador, o sea, les pagan para que observe un lugar en donde se piensa hacer un atraco, ¿no? Les pagan tranquilamente $40, $50 al día. Entonces, el problema es el empleo, ¿no? O sea, no tenemos una industria que es muy cicatera para pagar a los jóvenes, ¿no? Y tenemos una red de narcotráfico internacional, que eso está claro, que no es nada cicatera. Y obviamente un chico que a los 16, 17 años tiene la posibilidad de embolsarse, perdón por la expresión, hasta $50 al día y más, en el caso de que sea un sicariato, y le dicen, oiga, venda usted, recicle botellas por 10 centavos, qué sé yo, cada botella, y me voy a ganar $5 al día. Estamos creando las condiciones, ¿no es cierto?, para que esos chicos que tienen aspiraciones de vivir bien, tienen aspiraciones de sacar adelante a sus familias, caigan en las garras de estas redes. Entonces, el problema, si bien es cierto, tiene una lógica que debe manejarse desde las políticas de seguridad, donde está mal lo que se está haciendo, tomar preferencia por un grupo contra los otros, eso está absolutamente claro. Sin embargo, remite al entorno final, que es Claro. el entorno Y socioeconómico, esto ¿no? se Por va algo, convirtiendo en un en los eje, países del norte de Europa se están cerrando cárceles, ¿no? se va convirtiendo en un eje transversal este tema de la seguridad. Allí está la ley de comunicación recientemente reformada, que ha incluido normas para la protección de periodistas. Está el pedido de la semana anterior, clamoroso, de la Federación Médica Ecuatoriana, que pide protección a los centros de salud a todo nivel, particularmente en las provincias más conflictivas. Con esto concluimos. ¿Qué haría falta con respecto a la educación? ¿Basta esa decisión de designar 2.000 miembros de la fuerza pública para que patrullen en los alrededores de los centros educativos? Yo creo que eso es importante por el nivel de violencia que hemos alcanzado, ¿no es cierto? Es importante hacerlo, pero yo creo que no es sostenible, ¿no? Imagínese usted, vamos a vivir 50 años con policías afuera, eso sale demasiado caro. Más barato sale, ¿no es cierto?, ir combinando esas necesarias políticas que sobre todo se dan en Esmeraldas, Guayas, y me parece que en Los Ríos también es importante lo que estamos viendo. Es necesario combinar esas políticas con políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de la educación y sobre todo a la verdadera generación de empleo, no de este empleo precario que es el que quiere dar el gobierno, sino de un empleo con salarios, con ingresos dignos, y a la potenciación de una industria nacional, de servicios nacionales, que es la única base sobre la cual se puede montar un tejido social que ayude a salvaguardar a estos jóvenes de no caer presa de un narcotraficante que le dice, yo te voy a pagar 30, 40, $50 al día si te dedicas a observar a esta persona, a hacerle seguimiento. Claro, y es el primer paso para luego cometer un acto de sicariato contra ese individuo, ¿no? Generar oportunidades. Eso es lo que usted sugeriría. Fortalecer la parte social, ¿eh? Me parece. La seguridad es importante, cuidado. Yo no creo en ese discurso de que todo es educación y todo es el tema, no cierto, económico. Este rato estamos viviendo una crisis de tal calibre que es necesario reorientar las políticas de seguridad, la parte carcelaria. Me parece que lo que dice Jorge Núñez es absolutamente certero. Sacar a la policía de ahí, hay acusaciones
desde el embajador de Estados Unidos, de que hay narcogenerales, ¿no es cierto? Sacar a la policía de ahí, entregar eso a otros espacios de la sociedad civil. Y en ese contexto de una política de seguridad de corto plazo y de mediano plazo, porque no es sostenible tener a la policía todo el día controlando Bien. hospitales, consultorios, escuelas, eso no es sostenible. Se nos va todo el Gracias. presupuesto en eso. Está Gracias, doctor clarísimo. Santos, por habernos acompañado. A usted un gusto, Gustavo, y también para Rosana. El doctor Enrique Santos fue consejero del Consejo de Educación Superior. Son las 8 horas con 56 minutos.